Parque Natural de la Sierra Norte permite descubrir unos paisajes únicos de montaña, perfectos para conocer un amplio catálogo de especies. Su gran extensión hace imprescindible la visita a cualquiera de sus 4 centros de interpretación. La importancia de visitar un centro de interpretación antes de organizar cualquier excursión o cualquier visita al entorno es porque, bueno, no solamente en los centros vamos a aprender mucho más del entorno y de las características que tiene el paisaje, vegetación o incluso factores etnográficos, ¿no?, sino que además desde allí, desde estos centros, pues os podemos facilitar información sobre qué es ver, cómo llegar o qué recomendaciones se le puede hacer en el caso de que se tengan dudas de qué opciones de ocio están en la zona. Incluso también es interesante venir siempre a un centro de interpretación porque además se queda así un poco registrado de la gente por dónde va y qué es lo que hace, para que en el caso también de que las condiciones meteorológicas sean adversas, pues se tenga constancia de qué personas y por qué zonas están. Entonces, a nivel de seguridad también es bastante importante. Desde el Centro de Interpretación del Cardoso, Adolfo Liras nos da todas las indicaciones. Estamos en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Este parque está ubicado en la provincia de Guadalajara, lindando con la provincia de Segovia, Soria y también con la provincia de Madrid. Exactamente, nosotros estamos en el Cardoso de la Sierra, que es el último o el primer pueblo de la provincia de Guadalajara, porque ya digo que a unos pocos kilómetros ya está el límite con la Comunidad de Madrid, exactamente el término municipal de La Eruela y Montejo de la Sierra. Para llegar aquí al Cardoso de la Sierra, bueno, pues tienes dos opciones, bien cogiendo la Nacional 1, por la parte de Madrid y ya entrando en lo que es la reserva de la biosfera, el rincón de la Sierra Norte de Madrid, el Montejo de la Sierra, y bien también pues por la parte de la arquitectura negra, lo que es todo ese valle de Majalrayo, Campillo de Ranas y demás, atravesando la muralla china. Y ya llegando aquí a esta zona del Cardoso, con otros pueblos como Bocinago o Valdepeñas de la Sierra. Bueno, la apertura del Centro de Interpretación del Cardoso de la Sierra, a la temporada suele ir en torno desde Semana Santa aproximadamente, o fin de semana antes de Semana Santa, hasta, bueno, pues hasta el puente de diciembre. El horario habitual son los fines de semana y tanto de mañana como de tarde, ¿vale? Luego algún día festivo en función de que haya puentes o no haya puentes. El centro de interpretación lo que hace una referencia, hace una explicación sobre todo el Parque Natural de la Sierra Norte y enfocando un poco pues, en el tipo de vegetación, la geología y las características que hacen que todo el parque haya sido declarado parque natural y que sea una especie de un lugar de protección, ¿no? También se hace referencia un poco a la etnografía, a la construcción de la arquitectura de las viviendas, bueno, pues también a la ganadería, los usos que se ha dado al bosque y que se está dando actualmente del entorno. En los centros de interpretación existentes en el Parque Natural encontramos este del Cardoso, que ya he comentado que habla un poco general todo lo que es la Sierra Norte, vegetación, geología y etnografía. Luego también está el Centro de Interpretación de Cantalojas, que sobre todo se centra un poco en lo que es el hayedo de Tejera Negra, ¿no? Todas esas masas de forestales de hayas. Y luego también encontramos el de Yendenancida y otro que está en Cogolludo. El caso de Cogolludo está en el palacio del mismo pueblo. Y el de Nancina sobre todo se ciñe en el Museo de la Minería, ¿no? El de Nancina fue un núcleo bastante importante de minería, ¿no? De minas, todavía se conservan minas aunque ya no se hace la extracción de la plata. Y de hecho, bueno, pues fue un pueblo bastante destacado, con una población bestial. El Museo de la Minería, ¿no? El Centro de Interpretación de Yendenancina, que se ciñe sobre todo en la extracción de la plata que se obtenía durante
estuvo hasta hace unas décadas, ¿no? del siglo XX. El pueblo se desarrolló muchísimo, contó con un montón de trabajadores y bueno, por el paso del tiempo pues evidentemente ya no era rentable y ha dejado de explotarse las minas, ¿no? Sí que se pueden visitar y se pueden ver por fuera por los restos, incluso la arquitectura de las calles son calles en cuadrículas de nueva construcción y bueno, pues un urbanismo nuevo, ¿no? Precisamente por eso, por el desarrollo que tuvo, que fue uno de los municipios pues, más importantes, ¿no? Por la extracción de la plata. La página de áreas protegidas del Gobierno regional dispone de toda la información sobre dónde se encuentran todos estos lugares de referencia a la hora de poder conocer cada uno de nuestros parques naturales, así como las diferentes rutas que se pueden realizar. Bueno, la página de áreas protegidas de la Junta de Castilla-La Mancha da información de todos los parques naturales de la comunidad y luego, bueno, pues en particular ya vas pinchando en cada uno de los parques naturales que te interesen. En ese caso, dentro de cada parque, pues viene una descripción de los centros de interpretación, de la apertura, de las características que tienen y luego también hay otra más información sobre rutas, sobre lugares de merenderos o lugares que visitar, que ver, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de las actividades que organiza la Junta en la página web también de áreas protegidas, en el espacio, digamos, de Vive tu Espacio, en la sección de Vive tu Espacio, son actividades gratuitas que se organizan en los diferentes parques naturales, de la temporada de apertura de los centros, sobre todo desde abril hasta diciembre. Son actividades gratuitas dirigidas a un amplio a una variedad de personas, ¿no? de grupos de familias, a personas individuales o grupos de amigos, ¿no? Hay actividades deportivas, hay observación de estrellas, talleres educativos, talleres también de familia, etcétera. Todo siempre relacionado con el mantenimiento de la naturaleza y con el aprendizaje de esta. Eso sí, hay que saber muy bien qué es lo que queremos hacer para que nos puedan dirigir al lugar correcto. El Parque Natural de la Sierra Norte es muy grande y además tiene características muy diferentes. Entonces, en función de las preferencias o de los gustos de las personas, pues merecería la pena ir a unos sitios u otros. En el caso que a la persona le guste más el deporte así de alta montaña, pues el senderismo o la bicicleta de montaña, pero ya a mayor altitud, pues evidentemente la zona del Cardoso o la zona del Ayo de Tejera Negra, cerca de Cantalojas, en la zona son los mayores picos y bueno, pues de hecho está el pico del Lobo, que es el pico más alto de toda Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tenemos ahí un lugar especial, ¿no? Para descubrir y para disfrutar, ¿no? Son 2.200 y pico metros de altitud y ya digo, pues ese es el más alto no solamente de la provincia, sino de toda la comunidad autónoma. Y luego el parque, ya digo, esas son la zona de las altas cumbres, ¿no? Y luego el parque también tiene otras zonas un poco más bajas de altitud, que se diferencia, digamos, a la parte de mayor altitud y por lo tanto también cambia la vegetación, cambia el paisaje, cambia la geomorfología, la geología, ¿no? Que digamos sería la zona de los embalses, el embalse del Vado, el embalse de Leña, la zona un poco más de Tamajón, etcétera, ¿no? Bueno, así de las mejores épocas, evidentemente siempre se cabe pensar que es primavera y otoño, ¿no? Primavera es cuando, bueno, pues el tiempo acompaña y además la vegetación empieza ahí ese desarrollo después del letargo invernal. Verano es una época muy buena, es una zona bastante fresquita, así que huyendo de los calores también del resto de la provincia, pues aquí nunca hace calor, sobre todo por la noche siempre refresca, hay que ponerse una chaqueta, así que también es una de las opciones bastante buenas. Y luego el otoño con toda esa variedad cromática que hay, pues ya reclamamos un imán, ¿no? No solamente el hayedo, que da esos colores amarillos, ocres y rojos, sino pues incluso los
los abedulares que hay, también los robles, ¿no? Pues hace esa variedad cromática del otoño, pues es espectacular. En el caso del invierno, bueno, pues estamos en una zona fría, de alta montaña, entonces tiene esos inconvenientes de la nieve y del frío, pero bueno, también a las personas que les guste pues lo que es la ruta de senderismo de alta montaña por nieve, pues también es un lugar bastante bueno. Una ventaja que también tiene el parque es que es muy grande, entonces la ventaja que tiene que ser muy grande es que tenemos diferentes zonas en función incluso de lo que vayamos a ver, ¿no? Incluso aparte del tiempo, porque en zonas de alta montaña puede hacer mal tiempo, pero en otras zonas pues a lo mejor ese mismo día puede estar el tiempo más adecuado, ¿no? Y luego también lo que sí hay que organizarse muy bien, qué lo que ver, porque al ser el parque tan grande muchas veces son carreteras de montaña, pues hace que las distancias, aunque no sean muy largas, muy amplias, sí que los tiempos de viaje pues sean lo suficiente como para que no sea un parque para ver en una tarde o en un día, sino que se necesite varios días para ver el parque. Entonces hay que organizarse, programar bien las salidas, ¿no? Bueno, pues 2 o 3 días en una zona y 2 o 3 días en otra zona. Y respecto al ocio, pues en función de la época del año, pues tienes diferentes ocios. Evidentemente ya he hecho que los deportes de aventura, ¿no? Deportes de la naturaleza, el senderismo y bicimontaña, pues es quizá la joya de la corona, ¿no? Con una red de caminos y de senderos y de pistas para practicar este deporte, pero luego bueno, hay un montón de actividades, ¿no? Pues bueno, pues en los embalses incluso pues también hay esas actividades que se pueden practicar, otros deportes, también por ejemplo bueno, la micología también está en la época del otoño, es una zona muy importante, en primavera también la micología, pero bueno, sobre todo en otoño. La observación de estrellas, estamos en una zona pues bastante con el aire en una altitud bastante alta, aire nada contaminado y además escasa contaminación lumínica. Entonces, bueno, pues eso es una de las ventajas que tenemos ahora, que se da en muy pocas zonas también de la zona centro. Entonces, bueno, pues ahí desde luego va a echarte días y días y no aburrirte, ¿no? Solamente buscar la tranquilidad ya es más que suficiente. En el transcurso del parque podemos distinguir diferentes tipos de materiales en la construcción y diferentes tipos de fauna. Claro, bueno, dentro del parque también evidentemente la geología hace que haya diferentes tipologías de construcción, ¿no? La más conocida es la de la arquitectura negra, ¿no? Son esas lajas negras de pizarra, ¿no? Que son construidas, que son utilizadas para la construcción de viviendas. Pues bueno, pues todo el valle de Majalrayo, Campillo de Ranas, el Espinar, son típicos, la verdad, de los arroyos, son típicos de características de arquitectura negra y además son casi exclusivos, no solamente en la provincia y en la comunidad, sino en buena parte de la zona centro, aunque también hay otros pueblos que tienen estas características de construcción, ¿no? Pero luego, bueno, también está lo que es la arquitectura dorada, ¿no? Ya cambia el material, son otro tipo de material, ya dejamos la pizarra y entonces, bueno, pues es un material que bueno, pues con otros pueblos como puede ser Bustales, por ejemplo, pues a la falda del Alto Rey, pues se forman esos pueblos que se llaman de arquitectura dorada. Y luego, bueno, en otros pueblos donde hay caliza, pues también las rocas, ¿no? La misma construcción de la utilización de la caliza hace que, pues eso, que los mismos pueblos, aunque sean muy próximos, pues se difieran mucho entre unos y otros. Y bueno, además el parque tiene la ventaja que tiene una variedad geológica bestial. De hecho, prácticamente están todas las etapas geológicas, son casi visibles aquí en el parque. Entonces, en función de donde se vaya, se va a encontrar un paisaje diferente, ¿no? La zona de las crestas de la montaña está compuesta sobre todo por cuarcitas y pizarras, que es lo que hace que son materiales resistentes y sean las cumbres más altas, pero luego hay otros materiales como pueden ser areniscas o incluso calizas que dan esas hoces características o incluso hasta pequeñas ciudades encantadas como la de Tamajó, ¿no? Que es como consecuencia de la disolución de la caliza. Entonces, en función de la geología, diferentes paisajes, pero es que además luego la geología también condiciona mucho la vegetación, entonces en función de la geología cambia la vegetación. Bueno, a nivel fauna hay una riqueza faunística bastante importante y eso es debido muchas veces a lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Pues la diferencia de altitud y la diferencia de tipo de vegetación hace que diferentes especies vegetales. Pues dentro del cielo pues es muy fácil ver los buitres, que también se ven en muchos sitios de las ciudades, pero un montón de aves que además en muchos casos son migratorias e incluso utilizan refugio muchas veces para
como zona de migración, ¿no? A nivel de fauna, por ejemplo, de mamíferos, bueno, pues corzos, ciervos y bueno, pues uno de los más destacados también aquí es el lobo, que ahí sí que todavía está sentado en la zona sobre todo en la zona del Ayo de Tejera Negra, toda esa parte, y bueno, pues es una de las características también que está en todo el sistema central, pues las familias de lobos que hay aquí, ¿no? Hace una simbiosis bastante buena con la ganadería, aunque bueno, siempre hay enfrentamientos, pero bueno, en general pues se busca que tanto ganaderos, que son los que mantienen el monte y dan este paisaje, y gracias a ellos pues el mantenimiento del entorno es el que nos ha llegado, es el legado que nos hemos encontrado. Pero bueno, pues al final pues, con la serie de ayudas y mantenimiento y concienciación, pues eso se hace, y prevención de ataques de lobos, hace que tanto el lobo como la ganadería sean posibles, ¿no? Cuidar nuestro entorno es fundamental no solo para los municipios que están alrededor de estas grandes joyas naturales. Para los que desde las ciudades nos desplazamos en fines de semana o festivos, debemos tener presente que les debemos algo que nos parece tan básico como es poder beber agua. Claro, son aguas que nacen pues, a 2000 metros de altitud, en zonas nada contaminadas, con unos niveles de precipitación bastante altos, y además recorren buena parte de sus bastantes primeros decenas de kilómetros sin ningún aporte artificial de posibles contaminantes, ¿no? Pero eso es muy importante, mantener toda esta zona en un estado de conservación óptimo, adecuado, no solamente porque tenemos la obligación de mantenerlo, sino porque además es el agua que luego bebemos nosotros. Todos esos ríos son los que proporcionan el agua, tanto a agua de Jala Capital como todo el corredor de Henares, y en el caso del Jarama, pues también a la Comunidad de Madrid, a Madrid Capital, ¿no? Entonces, claro, el mantenimiento libre de contaminación de esas aguas pues, es fundamental para nuestra existencia. El Bornova, el Lillas, por ejemplo, el río Zarzas, el río de Lillas son los que están en la parte del Ayo de Tejera Negra. Luego el Bornova, y luego más adelante por esta zona de aquí del Cardoso tenemos el Jarama y el Jaravillas, ¿no? Y el Ermito, ¿no? Son unos ríos. El Ermito es afluente del Jarama, que nace aquí muy próximo y pasa cerquita del Cardoso, ¿no? Son unos ríos también característicos de alta montaña, siempre con agua fría y con un caudal bastante considerable a pesar del estiaje un poco del verano. Otro río muy destacado también, que además también está protegido esa parte, es el río Pelagallinas. Tiene una calidad medioambiental bestial, con una serie además de turberas en su entorno, y de hecho hay una ruta muy chula cerca de Galve, de Sorbe, que bueno, recorre paralelo al río y bueno, se llega hasta la Cueva del Oso, ¿no? Un entorno espectacular. La micología, la caza, la pesca son actividades que están permitidas en algunas zonas de buena parte del parque, pero también tienen limitaciones, ¿no? Es necesario sacarse un permiso de recogida de setas, que eso lo suelen llevar los ayuntamientos. Tanto la caza como la pesca exigen un permiso que es necesario para ejercer ambas actividades. Y unidos a los ríos, una amplia representación de diferentes tipos de vegetación que le dan una serie de características propias que atraen en determinadas estaciones del año a muchos visitantes. Bueno, respecto a vegetación, pues esa variedad climática, ¿no? Y altitudinal y variedad geológica hace que haya pues, es una diversidad de vegetación bastante importante. Empezando por las cotas más bajas, con encinas y quejigos, y luego llegamos ya a la parte, digamos, más exclusiva y más diferente, que es lo que le da el Parque Natural de la Sierra Norte, que eso es una zona de alta montaña, ¿no? Los hayedos, los abedulades, hay acevedas, hay tejos, ¿no? Son especies vegetales y un montón de otras especies características de clima eurosiberiano, ¿no?
de un clima mucho más húmedo, que en la zona centro solamente se da en la zona de las montañas, y en el caso de la provincia de Guadalajara pues son especies que solamente se dan en estos valles, en algunos de los valles que están aquí en la zona de la Sierra de Illón y en todo el parque natural. La especie más emblemática quizá es eso, son las hayas que hay, que son las hayas que están más al sur de toda Europa, ¿no? Con el hayo de Montejo de la Sierra en la Comunidad de Madrid, y algunas especies también en otra provincia, en Tarragona y en Teruel, ¿no? Pero las masas de hayas más importantes son las que están en la Sierra de Illón, en este caso el hayo de Tejera Negra, y también pues, aquí en el Cardoso tenemos un próximo hayas, como es el caso del hayo de Montejo de la Sierra, ¿no? Que está a escasos unos kilómetros de aquí. Y luego otras especies vegetales que solamente se dan en esta zona, ¿no? Pues ya digo que acebos, abedules, y luego ya en la zona de alta montaña, pues especies características de alta montaña, como pueden ser los piornos, por ejemplo, ¿no? En la zona de piornales, pues es un arbusto muy llamativo, además en primavera, con un color amarillo que hace que, bueno, pues se quede como una especie de pradera amarilla en las zonas donde, pues por las condiciones climatológicas de gran nubosidad y frío y viento, pues impide que se desarrollen especies vegetales arbóreas. Entonces son los piornos los que bueno, colonizan esas especies, esos parajes, y son exclusivos de las zonas de alta montaña, ¿no? Y entonces solamente se pueden encontrar aquí, puesto que ya digo, hasta a partir de 1900 o 2000 metros de altitud. El buen estado del Parque Natural de la Sierra Norte cuenta con un aliado fundamental, que además se encarga de fijar población y ser motor de crecimiento de toda la zona. Uno de los trabajos que se mantienen aquí en toda la Sierra Norte, evidentemente, es la ganadería. El mantenimiento de la ganadería es fundamental para el mantenimiento del ecosistema, del entorno natural y paisajístico, ¿no? Esas praderas, grandes praderas de siega que las vacas, ¿no? Y en general, bueno, el ganado, ¿no? Pues hacen que se mantenga un paisaje, pues que gracias a este mantenimiento de esta ganadería, pues durante muchos siglos pues ha hecho pues, que nos haya llegado un legado a nosotros, pues exclusivo, que además es necesario para el mantenimiento de, ya digo, pues de la vegetación, ¿no? Sin la ganadería el paisaje sería muy diferente y habría mucho más riesgos, ¿no? Por ejemplo, de incendios o de abandono de las zonas rurales, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental. Y luego además esas vacas que están pastando en unos prados siempre frescos, una calidad ambiental bastante buena, ¿no? Pues hace que evidentemente pues la carne, ¿no? El producto que procede de esas vacas pues sean de excelente calidad. Esta es sin duda otra de esas citas imprescindibles que oferta la provincia de Guadalajara, un reclamo turístico natural que es necesario conocer a través de sus centros de interpretación y que ofrecen una conexión especial entre lo urbano y lo rural. Este Parque Natural de la Sierra Norte nos invita a dejarnos guiar por un terreno tan diverso y especial que siempre recordaremos. Wow.